Antulio Ángel Conde Bermúdez es doctor en Derecho Penal Fiscal, conferencista y experto en asesoría fiscal y contable. Con más de 15 años de experiencia, ha sido reconocido como mejor fiscalista por la revista Red de Negocios y se ha dedicado a cambiar la forma en que la gente percibe los impuestos, ayudando a empresas y ciudadanos a cumplir con sus obligaciones de manera informada. ¿Qué tal, querida comunidad de la revista Red de Negocios? Nuevamente, pues nos unimos a ustedes en cualquier plataforma que ustedes tengan. Seguramente estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram, y seguramente que van a encontrar esta entrevista, como siempre las tenemos aquí en Charlas Dinámicas Empresariales. Y bueno, tenemos a dos invitados muy especiales. Nuestro querido doctor Antulio Ángel Conde Bermúdez y el doctor Jesús. Gracias. ¿Cómo están? Muy bien, gracias, contador. Bueno, el doctor, como es de conocimiento de muchos de nuestra comunidad, el doctor pertenece a nuestros embajadores de la revista Red de Negocios. Y quisiera hacer un poquito de historia. El doctor es un joven abogado, y digo joven porque todavía lo es. Gracias. También el doctor Jesús. Gracias. Y justamente en esta ocasión, como nuestros embajadores siempre están muy a la vanguardia y generan libros de un contenido, no solo de un contenido editorial muy amplio, sino de un contenido de conciencia, doctor. Y en este momento, estos tres, son tres de momento, wow, muchas felicidades, doctor. Muchas gracias, doctor. La verdad es que yo he visto 15 afuera, pero tres en menos de... ¿Qué tiempo, doctor? Es que realmente salieron juntos, pero fue un trabajo de casi 2 años. Wow. Nada más que la editorial, pues sí, fueron unas situaciones para buscar editorial y algunas otras cosas que nos llevaron a hacer un proceso un poco más largo y tuvieron que salir juntos los tres. Pero fue importante porque nos demostró todo lo que realmente necesitábamos. Hicieron un primer paso, cómo son los impuestos, después cómo se llevan a cabo los trámites en el SAT y el último, la inteligencia artificial, que realmente fue lo que nos lleva a ver el panorama actual. Así es. ¿Con cuál quiere explicar un poquito, doctor? ¿Con cuál empezamos? ¿Cuál fue? Bueno, vamos por preeminencia de existencia. ¿Cuál fue el primero, doctor? El de impuestos. El de impuestos. En este libro, lo que queremos apreciar, que los impuestos no son malos ni buenos, solo malentendidos. Realmente lo que buscamos en este libro es que el lector vea con ello cómo, primero, la identificación de los impuestos, que son desde locales, estatales y federales, y después saber apreciar para qué sirve cada uno de los impuestos, cuáles son los impuestos especiales y también los regímenes que tienen que estar dados de alta cada uno de los contribuyentes para que los entiendan. Entonces fue una forma de expresar fácilmente y rápidamente por qué entender los impuestos y tarde o temprano quitarnos un poco el miedo y saber hacia dónde van dirigidos esos impuestos, porque eso es el problema más grande de los contribuyentes. Aparte, viendo que el padrón de contribuyentes, en lugar de en aumento, va en retroceso por la situación económica del país, es como hacer parte de conciencia a los contribuyentes de por qué están hechos los impuestos. Claro, además de que es un deber constitucional, doctor, que desafortunadamente, como bien lo dice usted, también va en retroceso la educación, porque pues eso lo debemos entender desde muy temprana edad. En otros países se maneja eso porque al final del día contribuir es necesario, pero además también, doctor, hacer reflexión a nuestras autoridades. Al final yo creo que es algo que hoy por hoy tenemos que hacerlo desde nuestras trincheras, y qué mejor con un libro que nos pueda explicar que, a mi modo de ver, querido auditorio, queridos seguidores, este libro lo puede adquirir cualquier persona que tenga ya un emprendimiento en marcha o que tenga una empresa, porque muchas veces nuestros
contadores o quien nos está apoyando en la materia fiscal, pues no nos explican tan como debería de ser, doctor. Tarde o temprano, pues realmente lo que se ha buscado en estos libros es como que bajar un poco la información, lo que platicaba con los castellanos, un poco el vocabulario, y más con, digamos, nosotros en la materia que nos movemos como catedráticos en diferentes partes. Si vamos a un foro donde están puros abogados o puros maestros o doctores, hablas un lenguaje que te lleva a no entender en ocasiones el contribuyente, buscar la asesoría, y entonces si le hablas en otro idioma prácticamente, pues no te entiende y no sabe la responsabilidad que llevan ese falta de impuestos, o ni siquiera sabe por qué se le da alta, en qué régimen está. Entonces solamente sabe que su contador está participando con esto, pero realmente no sabe hacia dónde le llegan esta situación. De hecho, por eso nace el segundo libro, Cómo ser un contador y no morir en el intento. ¿Por qué? Porque como en el primero le explicamos cómo son los impuestos, para qué están llevándose y todo, la situación es que el contador a veces no está preparado para una auditoría, para una revisión, para una carta de invitación, y con esto los estamos invitando a los procedimientos que maneja el SAT y explicándoselas de una forma también muy fácil de entender, y que entienda también el cliente, el contribuyente, qué es lo que le está pasando en ese momento, porque tarde o temprano es nivel conciencia de la situación que le está ocurriendo a él, porque de pronto llega el SAT con ellos, o llega el IMSS, o llega el Infonavit, y no sabe el contexto, simplemente sabe que debe dinero. Entonces lo que necesitamos darle a los clientes es una seguridad. De hecho, estos dos libros nacen pues por dos temas personales. En primer lugar, fue para como que explicarle a mi esposa y mi socia en el despacho cuál era pues la función de los impuestos, cómo van, hacia qué lugar van. Y la siguiente es a los clientes, llega un momento determinado que les explica la situación, les dices cómo están y todo, pero como que no lo digieren. Entonces para mí se me ocurrió decirles, mira, te regalo 2 libros, más o menos vas a identificar tu caso en esta situación y va a ser más fácil para ti digerir. Y además, como siempre lo hemos comentado, doctor Jesús, sí, siempre la comunicación que debe de haber, ya no tanto a lo mejor del contador hacia sus clientes, sino del cliente o del contribuyente hacia las dudas que a veces pueden persistir aún leyendo, aún estando informado y aún teniendo a lo mejor hasta una profesión, doctor, porque suele suceder que a veces en la casa del guerrero asador de palo, ¿verdad? claro, así pasa, o lo que decimos que en la casa del jabonero, el que no cae resbala, ¿verdad? Exacto. Decíamos en algún momento. Pero fíjense, contadora, que algo que hay que rescatar de estas obras que hace el doctor Tulio es la parte de que vamos de menos a más, ¿no? O sea, es un contenido didáctico en los libros. Porque esta parte que bien lo dice, aunque seamos profesionistas, etcétera, pero vemos los impuestos así como algo feo, etcétera, ¿no? Entonces, y ya lo hemos comentado muchas veces, directa o indirectamente pagamos impuestos todos. Así es. Hasta el niño que va a la tiendita por un dulce paga impuestos. Entonces, todos pagamos. Entonces, el doctor lo que hace en esta serie de libros es precisamente, primero explicarnos, pues, ¿para qué son los impuestos? O sea, ¿por qué la importancia de ellos, no? Así. Y de ahí después, en este segundo libro que bien comentan, ¿no? De ser contador y no morir en el intento, bueno, es que al final todos necesitamos ser de alguna manera contadores, ¿no? Digo, no de profesión, pero sí para por lo menos saber llevar nuestros impuestos. Por supuesto. Entonces, por eso están muy didácticos los libros y los recomendamos ampliamente, ¿no? No son algo especializado, no, es lo más sencillo, el lenguaje más sencillo para que todos puedan entender por qué los impuestos y no morir en el intento de querer pagarlos, y etcétera. Así es. Y bueno, por otro lado también, doctores, está también la situación de que, bueno, que ahora, viendo toda la problemática que tenemos y sin irnos a más, ¿no? Esto que puede ir cambiando, pero que al final toda la parte contable, jurídica, pues no nos puede cambiar de momento de manera radical. Bueno, lo han hecho con la reforma, pero con la reforma judicial, pero a lo que voy es que
tenemos que ir siempre en un proceso, ¿no? Y esos procesos, al final del día, doctor, siempre nos tenemos que estar actualizando. Yo creo que no, seamos empresarios, seamos de cualquier profesión, o que tengamos un negocio, siempre tenemos que estar en alianza con alguien que nos esté coachando en los negocios, doctor. Bueno, entonces ese tema y está algo muy preciso que siempre les digo a los clientes o los empresarios, es que nosotros tenemos leyes de primer mundo con empresarios de tercer mundo. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es decir, todo lo que entra en mis cuentas es mío. Entonces no llevan un buen control financiero. Ahora tenemos que evolucionar y ahora que está de moda el tema financiero en todas partes, yo creo que es muy importante que pues tomen esa perspectiva los empresarios. Tarde o temprano, como en otros países o como en otras situaciones, lo que debes de tener es un buen administrador, un buen contador y un buen abogado. ¿Por qué? Porque es proteger tus intereses. Si tú no proteges tu patrimonio, va a ser difícil que tú puedas tomar acción o reaccionar al problema que al día te llegue. El problema es que no somos preventivos. De hecho, lo que nosotros buscamos ya más como corporativo y en esta situación es, por eso salen los libros, por eso salen nuestras aplicaciones, por eso nace todo un contexto para que puedan los clientes vernos como que un despacho o unos abogados, contadores, que lo que hacemos es integral. Es un ecosistema que los va a ayudar a ellos a llevar un control financiero, fiscal y contable para que tarde o temprano le entiendan. Lo que he buscado con las obras es tarde o temprano hacer un poco de conciencia a los empresarios, porque si los empresarios no tienen conciencia de su negocio, pues nunca van a pasar a un siguiente nivel. ¿Qué es lo que pasa? Los empresarios mexicanos, las MIPYMES duran 3, 4 años, después quiebran, y es que es un entorno económico muy rápido. Realmente las empresas antes, su nivel de maduración era 10, 15 años, ahora es 2, 3 años y tienen que ver la competencia, cómo va evolucionando. Necesitan poder digerir rápido su situación financiera, fiscal, global, para poder competir y para poder evolucionar, porque si no, tarde o temprano, el mercado los come. Es correcto, es correcto. Y además una de las cuestiones que no, es preocupante, pues hoy por hoy, doctor, independientemente de toda la situación que sea, siempre corremos el riesgo ya de estar atacados por la delincuencia organizada, que hoy por hoy, híjole, aunque no queramos, es un tema que hoy lo estamos viviendo en todo el país, doctor. Es que ahí tocamos aristas muy complicadas, yo creo, porque tarde o temprano el entorno se vuelve un poco más difícil, como usted dice, en cuestiones ya de crimen organizado, de cobro de piso, de otra situación. Eso es delicado y más para los empresarios, pero entonces ahí es donde tienen que estar también ellos, saber en dónde están parados y saber también qué es lo que les conviene más. Lamentablemente, en ocasiones tienen que cambiar de estado por tema de seguridad y saber manejar sus empresas de diferentes maneras. Estamos en un entorno muy difícil, ya no podemos ya cambiar lo que está pasando. Realmente yo creo que esto va a aumentar. Entonces necesitan, yo creo que saber una situación real de lo que están viviendo. ¿Por qué? Porque ellos si no saben cuál es el camino, van a perder el lado de impuestos, el gobierno, seguridad. Son muchas situaciones que está pasando en nuestro país. Y además, algo importante también, doctor, es que con los cambios que se están dando legales, y nada menos nuevamente la reforma que se hace la ley de lavado de dinero, que sí, creo que esto es algo que es un punto clave ahorita. ¿Por qué? Porque hemos hablado, o en foros diferentes que Red de Negocios ha estado, hemos escuchado la preocupación de qué va a pasar con si cumples cierto perfil y que además si tienes que pagar, pero esto es contribuirle a apoyar a la delincuencia organizada. Entonces, ¿en qué estado de derecho realmente nos encontramos, doctor? Pero es que hay algo importante, contadora. Lo que hace precisamente el corporativo AIM es, como lo dice el doctor, un servicio integral, ¿no?
¿Por qué? Porque de repente el contador que se encasilló nada más en la contabilidad, etcétera, cree que puede seguir llevando la contabilidad de la misma manera que la llevaba, pues no muy lejos, hace 5 años, ¿no? Claro. Hace 10 años. Y entonces vienen todos estos cambios que bien menciona la ley, las reformas en la ley de antilavado, etcétera. El SAT, bueno, pues evita a cada momento reformas y todo esto va cambiando. Y la razón del corporativo es esta precisamente, ¿no? Generar una estrategia integral que no suple, también hay que aclarar eso porque de repente se preocupan los contadores o los abogados, es que me van a quitar el trabajo. No, por el contrario, el corporativo lo que busca es darle el asesoramiento para aquellos casos donde no conocen, donde no saben, ¿no? Esta parte, como bien lo dice la delincuencia organizada, como nos ha permeado, ¿no? Totalmente. Y el tema es que un contador clásico, digámoslo así, pues va a seguir manejando su contabilidad de la misma manera, pero la duda para los grandes empresarios sobre todo entra ahí. ¿Qué voy a hacer? Etcétera. Y eso es lo que hacemos nosotros en el corporativo ahí. Darle la estrategia integral, tanto financiera, legal y contable, ¿no? De acuerdo a eso, pero dirigido tanto a las empresas como a algunos contadores y abogados, ¿no? Y que debe ser, porque al final yo creo que si sumamos esta fuerza, estos conocimientos, estas especialidades, doctor, porque al final del día no podemos ser todólogos, pero sí podemos ser multidisciplinarios. Y esto nos va a permitir siempre tener la exactitud de respuesta, sobre todo con esta red que el corporativo tiene y que está creando gracias a su buena audacia, doctor, porque ha visualizado usted más allá. No quiere decir que un contador sea mi competencia, sino puede ser la ayuda idónea desde el nicho de la empresa, es decir, desde donde está, para que ustedes puedan asesorarlos, apoyarlos y de alguna forma, antes de pasar al otro libro, sí nos gustaría, y regresando antes, vamos a darle pausa a algunos patrocinadores de esta entrevista, me gustaría mucho que nos explicaran cómo es este esquema del que ustedes ya traen ahorita y que lo están obviamente perfeccionando día con día, mejorando, porque seguramente hay muchas propuestas de mejoras, de buenas prácticas en esta red. En un momento regresamos. Continuamos, queridos seguidores. Y bueno, justo este libro, doctor, que es Contabilidad Innovadora, el SAT y la inteligencia artificial. Antes de que nos platique un poquito de esto, la verdad es que muchas personas se han acercado a Red de Negocios y se sienten preocupados, ¿no? Porque nos dicen, bueno, es que seguramente la inteligencia artificial va a venir a suplantar muchas cosas, ¿no? Y mucha gente está, aunque no lo decimos abiertamente, pero es el temor de muchas personas, pero es que creo que a veces insistimos mucho en Red de Negocios, necesitamos estar informados. Hay una sobreinformación de todo, doctores, que al final, si entendiéramos un poquito realmente qué es lo que viene a ser la inteligencia artificial a cada una de nuestras actividades, no estaríamos con ese temor, pero sí estaríamos ya pronunciándonos a las mejoras en nuestras actividades. Pero este libro, en sustancia, nos habla seguramente de qué. Está diseñado, este libro nació como la necesidad más que nada de una situación interna, porque nosotros generamos un programa que se llama Audítate AM para que el ingeniero no supiera entender hacia dónde íbamos. Entonces, la idea completa del corporativo al generar esta aplicación en donde nos dijera por qué está pasando o qué está utilizando el SAT de información que nosotros le dimos para que pudiera pues auditarnos, para que pudiera tener resultados con nosotros. Tarde o temprano, toda la inteligencia artificial, nosotros somos quienes la utilizamos o quienes la alimentamos en su momento. Claro. Entonces, el SAT lleva, desde el lanzamiento del CFDI en 2014, ha evolucionado. Claro. Entonces, con eso nosotros le dimos toda la información al SAT de las declaraciones mensuales, anuales, de nuestro comportamiento. Entonces, ellos ya tienen esa información. ¿Qué pasa? Si nosotros no hacemos una correcta declaración, automáticamente el sistema lo detecta y llegan las cartas de invitación, el bloqueo de sellos. Realmente por eso ha evolucionado el tema de impuestos con los contadores de antes. Antes simplemente era presentar declaraciones.
Ahora no, ahora es saber el negocio en el que estamos parados. Y ahora con la evolución que sigue apareciendo en el SAT, ahorita en el Infonavit, en el IMSS, van a llegar más actos de fiscalización por retenciones, por asignar salario y IVAs. Todo esto va a ir evolucionando aún mayor. También el problema fue que en su momento el SAT hizo campañas en donde quería que nosotros dedujéramos todo sin saber realmente de qué pasan las deducciones. Por eso es importante que el cliente o el contribuyente sepa su actividad económica. Ahí está reflejado en los libros, les vamos explicando paso a paso tu actividad económica, qué es lo que puedes deducir y qué es lo que no puedes deducir tarde o temprano, porque también en su momento van a llegar actos de fiscalización en donde el SAT te diga, no coordina esta deducción con tu actividad económica. Entonces tienes una diferencia a pagar. Tarde o temprano el tema de impuestos es más complejo que simplemente llevar números. Es un gran motor de la economía. Entonces, ahora quieren que este motor se eche a andar. Muchos años nos han permeado en que no hemos evolucionado en el tema de impuestos, pero lamentablemente o afortunadamente con las próximas reformas que vienen va a haber más, va a tener que haber más recaudación. Ya le pegaron a los grandes contribuyentes, ya fueron por ellos, ya recaudaron el mayor dinero posible, el SAT ha tenido las últimas cifras de recaudación de los últimos años, han sido excelentes. Entonces sí hay una situación donde hay que recaudar todavía aún más. Entonces, ¿quiénes vamos a ser afectados? Pues todos, tarde o temprano han ido de arriba hacia abajo, pero vamos a entrar todos en estos actos de fiscalización, no solamente pues los grandes contribuyentes. Y por eso llegan esos 3 libros, para hacer más que nada conciencia a las personas de lo que va a venir. Tarde o temprano, como decía el doctor Castellanos, todos pagamos impuestos. Así es. Ahora, si tú proyectas tus impuestos de manera correcta, estás bien asesorado, pues tienes los conocimientos, pues eso no te va a tomar por sorpresa. De hecho, ahí es por eso que evolucionamos como corporativo en la red legal, fiscal y financiera. ¿En qué? En que nosotros lo que buscamos es un entorno a los contadores para apoyarlos, tarde o temprano para hacer alianzas. Nosotros lo que buscamos es un entorno de alianzas. Muy bien. Con la experiencia que tenemos de muchos años, tanto el doctor como yo, hemos diseñado esta aplicación para captar a contadores nuevos o contadores que quieran actualizarse y vengan con nosotros a usar sin ningún costo las aplicaciones. También a capacitarse con los libros, con preguntas, con coaching, de decir, oye, ¿sabes qué? Tengo este cliente, me llegó con este caso. Entonces, tarde o temprano, yo siempre le he dicho al doctor que los abogados y los contadores y los doctores, los ingenieros, te vas madurando de acuerdo al caso que tienes. Entonces nosotros ya hemos llevado muchos casos que hemos podido estudiar muchas situaciones. Entonces ahí es donde nosotros compartimos con estos contadores abogados la experiencia y la dinámica que nosotros hemos aplicado para poder tener casos de éxito y poder tanto asesorarlos si ya tienen un problema grave como ser preventivos. Ahora, doctor, para esta red de apoyo, porque es una red de apoyo sin duda, esta red requiere ¿qué requerimos? ¿Qué requieren nuestros amigos contadores, abogados que seguramente también pueden generar esta red? ¿Qué requisitos necesitan? ¿Cuál es lo que ustedes solicitan, doctor? Que al final del día vamos a dejar acá el link, doctor, para que ellos puedan acudir y si hay algo específico, doctor. Lo que buscamos es tener presencia a nivel nacional en todos los municipios. Segundo, que sean titulados con cédula profesional y que tengan un lugar establecido, para que nosotros tengamos la confianza y el cliente tenga la confianza de que está tratando con alguien formal. Luego, que se registren con nosotros, pasen los filtros que tenemos, algunas pláticas que tenemos, unas charlas que vamos a tener con ellos, todos sus antecedentes, y de ahí ya estarían en la red. ¿Y qué va a pasar? La aplicación Conta Fácil
que es la que nos está llevando de la mano para esta evolución que tenemos, vas a poder facturar, vas a poder conciliar tus facturas, y si tienes alguna duda, te va a llevar a la red, que va a ser una consulta, y tú vas a poder decir, yo me ubico en Puebla, en tal colonia, entonces te va a aceptar la aplicación hacia qué especialista está en esta. Doctor, ¿y tiene un costo? ¿Va a tener un costo o tiene un tiempo digamos, de acceso gratuito? Realmente la aplicación no cuesta. Ok. Y entrar a la red tampoco cuesta. Lo que sí cuesta va a ser la consulta al cliente final. Entonces, la consulta cuesta 1,000 pesos. Eso, tarde o temprano, es un valor de mercado. ¿Qué buscamos? Que el cliente lo tenga lo más accesible posible, porque ¿qué pasa? En determinado momento tiene un caso de emergencia, llega una notificación, llega un juicio, y ya a lo mejor el abogado o el contador perdió la confianza del cliente. Entonces lo que nosotros buscamos es que se acerque con nosotros, escuchar su caso, darle la recomendación adecuada, y con eso, si él quiere que nosotros como Corporativo AM llevemos su caso, o el contador local lleve su caso, vamos a poderlo asesorar sin ningún problema. Ok, y además también, que seguramente es una pregunta obligada para todos ustedes, cualquier tipo de cuestión corporativa legal, es decir, si yo tengo un problema laboral, que un cliente me demandó, o es un tema contable nada más, ¿qué materias? ¿Podemos manejar cualquier tipo de materia, doctor? Legal, contable y financiero, estamos para servirle. Realmente el doctor Castellano se encarga de lo legal y yo me encargo de lo contable y financiero. Muy bien. Entonces, del tema legal, todas las áreas podemos... Todas las áreas con todo. Es un corporativo completamente integral, ¿no? Y algo, exactamente, multidisciplinario. Y lo que sí quisiera agregar en esto es algo importante para todos, todas y todos. Lo que se hace el esfuerzo por parte del corporativo es precisamente lo que decía el doctor, ¿no? Diseñar, por ejemplo, las aplicaciones, etcétera. Utilizar la inteligencia artificial a favor de, no verlo como un enemigo, sino a favor de, como una herramienta de auxilio. Ahora, también hay que decir algo, la inteligencia artificial nos la muestra como que es gratis, etcétera. No, no es gratis ni es económica, nada, ¿no? O sea, sí cuesta, sí tiene un costo, pero en el caso de nosotros, el corporativo hizo el esfuerzo por diseñar las aplicaciones y están a disposición de todo el mundo. Todo el mundo puede tenerlas completamente gratuitas. ¿Y esto por qué? Porque algo que debe comprender muy bien el público es, no podemos combatir esta parte del SAT, como decía el doctor, ¿no? Que ahora el SAT pues, tiene toda nuestra información. Claro. Sí, pero ha sido un proceso de años, pero no puedo combatir al SAT de la misma manera que la veníamos haciendo. Entonces, si ellos utilizan inteligencia artificial, pues también necesito tener herramientas de inteligencia artificial para combatirla, ¿no? Y ese ha sido el esfuerzo precisamente del corporativo, ¿no? Darle esas herramientas a toda la gente para que pueda acceder a ellas de manera gratuita, que esa es una gran ventaja. Y de hecho parte de este libro es una herramienta que nosotros nos hace estar de los primeros en el mercado, de poderles decir que nosotros una auditoría de 5 años la tenemos lista en 7 días, con presuntivas, con todo un desarrollo, y es gracias a las aplicaciones. Tarde o temprano, la experiencia que he tenido a través de estos años nos han llevado a poder desarrollar este tipo de aplicaciones y poderlos compartir con los demás despachos y decirles, lo que tú puedes hacer en varios meses, yo lo hago en 7 días, y tenemos una perspectiva, porque es importante tener una perspectiva del cliente. Lo que yo siempre he visto es que el cliente quiere escuchar cosas bonitas para poder ver las cosas, y para mí yo creo que no. Lo importante es ver realmente lo que está pasando en tu empresa. Algunas veces no les gusta escuchar lo que nosotros les decimos, pero sí hemos tenido varios casos en sociedades donde en estas auditorías de 7 días descubrimos que tienen algunas fugas de dinero por otros socios, o tienen algunas facturas que no tenían que proceder, o tienen malas prácticas del contador. Bueno, a lo mejor no les gusta escuchar, doctor, porque Claro. es el miedo también. Sí, es entendible decir, bueno, ¿y esto cómo lo corrijo? Sí. Pero también hay formas de corregir cuando metemos
facturas a lo mejor que compramos, doctor, porque seamos realistas, muchos empresarios tienden a estas malas prácticas. Malas prácticas, doctor, porque al final del día siempre hay ese temor, ¿no?, de sacar dinero de la bolsa para pagar impuestos. Pero a veces también es entendible esta situación, doctor. A medida que va uno viendo que los impuestos pues no sirven o no tienen el objeto para el cual fueron creados. Y de ahí podemos hablar muchas cosas de esto, pero ciertamente, doctor, hay un temor, desde luego, por parte de los contribuyentes, y también hay una situación real, doctor, que estamos viviendo hoy y que decimos, bueno, si todo este dinero que se está gestionando a través de los impuestos es solamente para hacer estas obras equívocas y este montón de dinero que en un momento dado pues no sabemos exactamente qué sigue con estas prácticas de gobierno paternalistas que, lejos de ir avanzando, vamos en retroceso, pero que además, doctor, es triste y lamentable que no vemos los resultados como quisiéramos, no vemos instituciones que de verdad apoyen a los empresarios o que estén a favor del emprendimiento, no vemos instituciones que se preocupen por realmente una niñez, ¿no? O sea, eso es lo que desafortunadamente socialmente estamos en una situación en donde pareciera que es porque tú eres rico, porque tú tienes una empresa, ahí sobre de ti vamos. Entonces, pareciera esa la situación que hoy se gesta en estos gobiernos de la 4T. Digo, es bueno decirlo, porque pareciera que es esa parte es más, nos castigan el ahorro, nos castigan las inversiones, y este tipo de cuestiones, o sea, tú tienes que contribuir, y nos preocupa un poquito más los libros que vienen, y no por el contenido, doctor, bueno, sí, por la perspectiva que usted tiene, doctor. Así que platíquenos un poquito de estos futuros libros. Pero antes de continuar con lo de los libros, fíjese que algo interesante que menciona. Independientemente de que estemos o no de acuerdo con la aplicación de los recursos públicos, es importante que el empresario y cualquier persona esté debidamente asesorada. Sea como sea el destino de los recursos, lo vamos a pagar. Claro, entonces, es correcto, doctor. Necesitamos precisamente estar bien asesorados en ese sentido para buscar la manera de que no de evadir, hay que no de evadir, pero sí la mejor estrategia fiscal para que tanto se beneficie evidentemente el Estado por el pago de nuestros impuestos como el contribuyente, no nos haga tan perjudicado, ¿no? Es que tarde o temprano, lo que platicábamos a veces, es que la ley está escrita. Realmente hay una cosa importante. Si tú lo tienes en la ley, no te exime de respetar ese tipo de leyes. Entonces, ahora, ¿qué está pasando con el gobierno y qué está encasillando el empresario? Tarde o temprano son leyes un poco más duras, donde tu asesoría va a costar más cara, donde cuidar tu patrimonio es más caro, y tienes que entenderlo, porque estás dentro del juego. Si tú no quieres estar, pues no vas a poder cambiar el sistema. Los sistemas están diseñados para ser parte de. Entonces, nosotros lo que buscamos es, en la serie de libros, cómo explicarle al empresario qué está pasando, pero él tiene que estar consciente, porque tarde o temprano, el que él busque decir que no le parece, el que él diga que no está de acuerdo con lo que está pasando, eso no lo va a eximir cuando tenga el problema de poderlo hacer. Y los foros cada vez están haciéndose más pequeños, y realmente, vamos a hacernos la pregunta, ¿les interesa al gobierno escuchar al empresario? Realmente no lo va a escuchar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el empresario? Es estar capacitado para saber dónde está parado. Cumplir, doctor. Y hacer ese cumplimiento para poder exigir. Porque al final del día nuestra tarea es cumplir. ¿Sí? Pero también, al cumplir, podemos tener foros como estos, y también desde nuestra parte, de nuestras trincheras, poder exigir, doctor. Porque si bien es cierto que tenemos esa responsabilidad y ese compromiso como ciudadanos, pero también tenemos el compromiso de recibir y que esto sea realmente transparente. Porque ¿qué está sucediendo con estas leyes
que están pausando, pero no solamente pausando, opacando la voz. Y eso no lo podemos, o sea, es decir, estos foros, de alguna forma, llega un momento en que los opacan, doctor. Y creo que eso no es lo correcto, porque si estamos cumpliendo, tenemos que también buscar la forma de que esto, por el contrario, se vea y sobre todo que tomemos las herramientas necesarias, como es poder tener a alguien experto en nuestras trincheras, definitivamente. Claro, como platicaba el doctor, es importante pues hacer una defensa, una buena defensa en nuestros derechos. Por eso está diseñado este libro, para que podamos estar enterados qué está pasando. Pero también hay que ser transparentes en las situaciones. Así Los es. empresarios de México les ha costado durante muchos años poder visualizar lo que está pasando. Realmente hubo muchos años de bonanza al empresariado mexicano, muchos años donde había un buen flujo de efectivo, donde el mercado estaba abierto, donde había mucha competitividad, había muchas situaciones con los empresarios, creció mucho ese ramo. Desgraciadamente el gobierno de ahora no está en la misma política económica, todo cambió, todo evolucionó, y lo que vuelvo a reiterar, yo sé que le afecta, yo sé que se sienten los empresarios están atados de manos completamente. Diario les a una persona nos dice que el flujo de efectivo ha cambiado completamente. Total. La forma de crecer de las empresas ha cambiado, entonces tienen que cambiar. En lo particular tengo algunos clientes que me han dicho, oye, yo tenía perspectivas de crecimiento a 10 años que ni siquiera se van a cumplir. Entonces el ritmo económico se frenó completamente. Totalmente. Y a mí me gustaría recalcar un poquito que, si bien es cierto que hay estas cúpulas empresariales de poder que sin duda se han visto muy beneficiadas, pero eso no quiere decir o no significa, doctor, que todo el empresariado mexicano sea lo mismo. Es decir, algunos se privilegian de esos beneficios, de esas bonanzas de gobiernos anteriores, o inclusive de este mismo gobierno, porque no podremos, creo que estos programas estos programas benefician solamente a unos cuantos. Y esto, pues, digamos, es la cereza del pastel en diferente tipo de, digamos, de partido en la cual hemos estado. Al final solamente se cambia la administración, ¿verdad? Pero no todos, las cúpulas tanto del Estado como las que gobiernan o las que tienen el empresariado mexicano siempre han sido las mismas, ¿no? Estas cúpulas. Y finalmente quienes en un momento dado tenemos estos retos somos los que efectivamente erogamos impuestos, tratamos de cumplir y siempre estamos sometidos. Claro, y eso es una situación que hay que analizarlo, pero tarde o temprano, como bien platicaba el doctor, no podemos estar contra la ley que está vigente. Podemos decir muchas cosas, tener un pensamiento crítico, que eso es lo mejor de todo. La formación te hace tener un pensamiento crítico, una evolución en lo que estás formándote, ves muchas cosas en diferentes materias. En nuestro caso, pues ya llevar carreras, maestrías, especialidades, doctorado, te hace conocer un sinnúmero de personas en el camino que tienen perspectivas diferentes, ¿no? Así es. Y eso es lo que te da a lo mejor una forma diferente de asesorar al empresario. Pero ahora, aunque no nos parezca, no tenemos que adaptarnos al sistema. Y más porque por lo menos quedan 5 años de este mismo régimen. Claro. Y doctor, al final del día, lo que nosotros hacemos es, como usted dice, despertar conciencia. Nos queda claro que el poder tener esta forma crítica, pero también objetiva de ver las cosas, porque yo creo que todos somos más los que deseamos estar bien, Sí, claro, que los que deseamos tener tranquilidad en nuestras empresas, en nuestros hogares principalmente, porque al final siempre estaremos con la bandera de la familia y de proteger el patrimonio, pero también de ver a nuestros colaboradores. Eso es algo que yo creo que el empresariado mexicano siempre
ha tenido como meta eso, ¿no? Bueno, al menos los que más aportan. Pero por otro lado también la conciencia, no solamente crítica, sino la conciencia de generar el cumplimiento a nuestros deberes y conocimiento, porque no podemos criticar algo que no conocemos, o no podemos señalar algo que definitivamente estamos fuera de lugar. Estamos informados, entonces, de hecho, ahí retomando un poco, y ya para concluir todo este sistema, yo lo que hice fue diseñar un ecosistema en cuestiones formativo, tarde o temprano, porque mi formación es ser catedrático, y ir evolucionando. Por eso van a nacer todavía 3 libros más, y ahorita el 4.º libro que estaremos lanzando, yo creo que en el mes de septiembre, es una forma de darles un poco también de conciencia a los empresarios de por qué ya no le creen a los empresarios el SAT, y vamos ahí a hablar un tema muy importante o un tema de mucha polémica, que son las factureras, de por qué se diseñaron, para qué están diseñadas, esquemas de asimilados salarios, esquemas muy drásticos que despachos han utilizado en cuestión de sindicatos, y esto es que en ocasiones hubo un abuso excesivo de la ley. Por supuesto, doctor. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Se han descubierto en los últimos 6 años, los empresarios todavía no están informados de estos esquemas, aún siguen ofreciéndolos en diferentes estados, diferentes corporativos. El cliente llega con ellos buscando una seriedad, pero que termina teniendo un problema mayúsculo o pagando más. Estos despachos tienden a irse en algunas ocasiones. Claro, también lo que buscamos en la red es eso, darles la capacitación a los abogados y contadores para que si llegan a sus filas algún caso que ellos no puedan, vengan con nosotros y nos digan, literalmente no podemos, vamos a sumar esfuerzos y poderlo ver. Y por último, el último libro es, ahorita que vamos a estar cocinándose, es un tema muy polémico, que es el lavado de dinero, y ver todas las situaciones que conlleva el lavado de dinero, porque no nada más es el narcotráfico, también fue armas, contrabando. En el país han sido años donde ha permeado mucho la delincuencia organizada. Totalmente, doctor. Socialmente, económicamente y empresarialmente, porque ahora también, y lo que dice la nueva reforma, es que no sabemos realmente de dónde viene el dinero. Esta reforma fue aprobada muy rápidamente. Sí, en enero de este año. Sabemos que viene de la GAFI, de materia internacional, no nada más viene de una situación interna, viene de unos parámetros que están cuidando a nivel internacional, pero también hay que entenderlo. De hecho, hacer el contexto, y lo que estoy buscando en estos libros es poder introducir a los estudiantes, a los empresarios, al público en general, estos temas, porque van a dar mucho de qué hablar en los próximos años, porque ahora cualquiera va a poder decir que tiene que ver con el crimen organizado, y este es un tema muy delicado. La línea es muy delgada. Es muy delgada. Entonces, también seamos realistas, el problema que tenemos es que entre leyes más complejas tengamos, se presta mayor esto a la corrupción. Entonces, estamos en un Estado de Derecho muy drástico, y ahora con un Poder Judicial muy cuadrado, muy estadista, pues es importante nosotros por lo menos saber qué está pasando a nuestro alrededor, y eso es lo que debemos de hacer conciencia, porque no nada más los profesionistas tienen que saber del tema. Claro. Yo creo que todos deben de saber del tema, porque sus intereses van a ser tocados en esta situación. Así es, doctor. Yo creo que para ir cerrando justamente, estos temas son tan interesantes, y sobre todo que tenemos que darles esa importancia en nuestra vida profesional y empresarial, queridos amigos, seguidores, porque hoy por hoy pues sí se va acortando ya las oportunidades, o los círculos se va acortando, pero lo más importante, consideramos que si vamos guiados de la mano de expertos, y que también los profesionales del derecho y de la contabilidad se unen a esta red, doctor, vamos a hacer más
los que, reitero, vamos a querer tener un país próspero, un país que, a pesar de todas las circunstancias que estamos viendo por parte de las intenciones del gobierno de Estados Unidos, una de tantas, ¿verdad?, es poder ser también un país en donde no solamente la educación, sino los valores, los principios que siempre enfocamos en Red de Negocios, sean esos quienes realmente hablen por sí solos, la honestidad, la verdad y sobre todo las buenas prácticas de negocios. ¿Cómo te puedo ayudar y cómo puedes ayudar desde tu trinchera, desde tu negocio, a mejorar las prácticas de nuestro país? Y cambiar un poco esas leyendas urbanas o historias mal contadas, porque en México si algo tenemos es que son historias mal contadas. Queridos amigos, pues yo agradecida de charlar siempre estas pláticas que apasionan y que al final hay que ser tal cual las cosas, doctor, porque esto al final ya lo tendremos que después ir visualizando. Y por favor, las oportunidades que tenga usted de venir y de estar en este foro, pues usted sabe que están invitados los dos, porque al final esto nos hace una retrospectiva y sobre todo de análisis muy concreto, pero también con esta cereza que siempre le ponemos a las pláticas. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todo el auditorio Contadora y gracias a usted por la invitación. Gracias, queridos amigos, pues estamos viéndonos en el siguiente programa y pues no se lo pierdan.